¿Qué pasa? Muy buenas. El vídeo de hoy, como ya sabéis, dejé unas preguntas en mi Instagram. Hoy las voy a contestar, todas las que me habéis hecho. Hay muchísimas preguntas aquí. Bueno, la primera pregunta es: ¿en qué momento decidiste que quieres estudiar periodismo? Esta pregunta es muy buena y es que el periodismo es algo que siempre ha estado en mi vida muy metido. Yo recuerdo recuerdo, no, mis padres más que yo, de ser un niño, ir a un bar y siempre tiene la manía de levantarme a la barra, coger el periódico y pasar las páginas, siempre. Y no, a lo mejor no sabía ni leer. Las pasaba porque me llamaba mucho la atención. Entonces es algo que siempre he tenido muy dentro desde que soy bien pequeño. También me gustaba mucho coleccionar periódicos, sobre todo de fútbol, cuando mi equipo ganaba, o la selección española, o alguna portada histórica. Me la guardaba la portada del periódico y tengo una colección, la verdad, que bastante amplia. Por eso decidí estudiar periodismo. Es algo que siempre he tenido dentro. Siempre, sí que es verdad que he sido una persona muy habladora desde muy pequeño. No me gusta el silencio. Los silencios incómodos. Me gusta mucho hablar con la gente. Entonces decidí pues centrarme en ello y decir, bueno, voy a estudiar la carrera y voy a intentar ser periodista, que es algo que realmente me gusta. Otra de las preguntas de las que me habéis dejado es: si pudieses cambiar de carrera, si cambiaría de carrera. Yo creo que no. Sí que es cierto que en el momento de tener que elegir carrera, dudé muchísimo. Porque es un paso que pienso, a día de hoy no tanto, pero que te puede condicionar a lo largo de tu vida. Tú te tiras 4 años, 5, 6, los años que sean, estudiando una carrera, preparándote respecto a una profesión. Y bueno, yo decidí periodismo, pero sí que es cierto que tuve dudas. También opté por estudiar historia. Economía también me llamaba mucho la atención, aunque soy lo más malo que hay para los números, o sea, soy penoso. Pero bueno, yo qué sé, venazos que le dan a uno y gracias a Dios creo que elegí bien. Después me habéis preguntado mucho el tema de las entrevistas. Este es un tema que mucha gente me pregunta, sobre todo amistades mías cercanas, siempre a lo mejor me han preguntado. Realmente yo empecé en el mundo de las entrevistas de forma muy curiosa. Yo recuerdo la primera entrevista que hice a un cantante, a un artista, fue David Otero, del Canto del Loco, El Pescado. Yo contacté con Sony, pero no contacté para conseguir una entrevista, sino contacté porque era el cumpleaños de mi hermana en meses más tarde y yo quería regalarle el disco firmado por David Otero. Y le mandé un correo al manager de Sony Music y me dijo, pero tú lo que quieres es entrevista. Y en ese momento mi cabeza fue como, coño, ¿por qué no? Hostia, es buena, no había caído. Y fíjate, pasé de pedir una firma para un disco, para un regalo para mi hermana, a acabar haciéndole una entrevista. Entonces entré un poco en ese mundo, empecé a informarme bien. Sobre todo, es un mundo lleno de contactos. Tienes que tener muchísimos contactos, no tener vergüenza de hablar con muchísima gente. Y entonces empecé en ese rumbo gracias a esa entrevista. Que deriva también a las otras preguntas que me habéis hecho respecto a las entrevistas. ¿Cuál es la entrevista que más me ha impresionado hacer y cuál es la que más me ha gustado hacer? La que más me ha impresionado, pues, a ver, lo primero, que no menosprecio ningún artista. Yo entrevisto a todo el mundo que se ofrece a escucharme, ya es bastante. Y la que más me impresionó diría que fue la de Karol G. Y fue por dos cuestiones. Karol G es una artista muy conocida, con una gran relevancia en el mundo de la música. Yo la entrevisté en el año 2017, si no me equivoco. Aún no estaba en su pleno apogeo, estaba creciendo, tenían pocas canciones aún que había sacado, pero sí había sacado Ahora me llama con Bad Bunny. Pues nos pusieron en contacto con motores que llevaban a Karol G aquí en España y nos dieron la entrevista. Pero pasó algo muy gracioso, que yo me tuve que ir desde Madrid hasta Getafe en autobús, no sé si cogí como 3 o 4 autobuses para ir a la entrevista. Y al llegar allí estábamos ya preparando todas las cámaras, todo. Y salió el promotor o el manager, no recuerdo bien, y dijo, bueno, tenemos que ir. Entonces, claro, yo me quedé con una cara como diciendo, coño, he venido hasta Getafe y ahora me veis sin entrevista y me veis sin nada. Entonces, Karol G se acercó y me dijo algo como, no te preocupes que mañana yo te doy la entrevista. Yo de primeras pensé, ni de coña, me lo estás diciendo para quedar bien, para cumplir, es evidente. Pero lo que más me sorprendió fue que justo al día siguiente, a las 10, 11 de la mañana, nos llamaron y nos daban la entrevista. O sea, me impresionó por el simple hecho de que me dio su palabra y realmente la cumplió. Y luego, aparte, que como persona es un amor, se portó súper bien, súper amable. En ningún momento puso mala cara, nada. Siempre dispuesta a ayudarnos, a darnos la entrevista.
Por eso diría que es la que más me impresionó. Y después la que más me gustó, pues... A ver, muchas me han gustado. Muchos artistas, la verdad que se han portado muy bien conmigo. Yo he disfrutado mucho con ellos. Pero me quedaría con la de Izal. La de Izal me quedaría, pero ya no por la entrevista en sí, que también fue muy buena, sino por lo que me transmitió esa entrevista y lo que significó para mí, ¿sabes? O sea, mi hermana es muy fanática de Izal. Entonces yo la engañé. Estábamos aquí en Orihuela, en Alicante. Y recuerdo estar en mi casa, yo estaba cerrando la entrevista ya de hace meses y me dieron el sí. Entonces yo le dije a mi hermana, oye, ¿por qué no me acompañas a Madrid ahora cuando yo me suba para allá? Que tengo una entrevista de trabajo, me puedes acompañar y no sé, y así no voy solo. Y ella se ofreció y me dijo, vale, pues yo recuerdo justamente ir en el tren los dos, llevaba ella el libro de Miquel Izal, Casualidades del Mundo, y recuerdo que llegamos al día siguiente a la oficina donde era la entrevista y estábamos sentados y yo pues me hice un poco nervioso, yo como que estaba nervioso. Y mi hermana, tal, tranquilízate, digo, sí, sí. De repente salió una chica y dijo, vale, ¿me podéis pasar? Y entonces yo me levanté y dejé que mi hermana pasara primero. Y mi hermana cuando abrió la puerta y se encontró a los 5 integrantes de Izal, pues podéis imaginar su cara, se quedó flipando. Entonces en ese momento yo, evidentemente, quería hacer la entrevista lo más profesional posible, pero como que ya, aunque suene feo, era lo que menos me importaba. Yo solo con ver la cara de mi hermana, de lo feliz que estaba, para mí significó todo. Y esa diría que fue la que más me gustó por esa sensación que viví. Después me habéis preguntado también por el tema de la motivación y las metas. ¿Cuál es mi motivación? Bueno, mi motivación, yo creo que al igual que cualquier persona, es ser lo más profesional posible, tener la máxima experiencia posible y sobre todo no dejar de aprender, ¿no? Que sea un constante aprendizaje. Mi motivación es esa, yo creo que es algo que cuando tú haces algo que te gusta no necesitas motivación alguna para hacer algo. Es algo que te sale solo. El tema de las entrevistas es algo que me apasiona, es algo que me da vida realmente. Yo puedo tener un día de mierda que hago una entrevista a alguien, a quien sea, y salgo feliz porque es algo que me encanta, que me apasiona. Entonces mi motivación es seguir viviendo esa sensación constantemente. O sea, esa sensación de nerviosismo por querer hacerlo bien, de la satisfacción luego de hacerlo y salir contento. Luego incluso cuando ya publicas la entrevista, que los propios artistas te felicitan por la entrevista. Esa sensación es lo que a mí me motiva realmente a seguir creciendo, a seguir mejorando, a ponerme metas, que es justo la otra pregunta que me han hecho, que cuáles son mis metas. Mis metas son esas, constantemente ir aprendiendo, mejorando, sobre todo conociendo gente, que es algo fascinante, el ir conociendo gente de distintos campos, ya sea de la música, pues puede ser una IR, puede ser un promotor, puede ser una empresa de comunicación, mil cosas. Entonces esas cosas a mí me motivan, son mis metas, el decir, vale, quiero conocer la máxima gente posible, quiero que me conozcan, quiero que sepan cómo trabajo, quiero que sepan lo que hago. Entonces es algo que para mí es primordial. Ya siempre en base a lo que yo soy, nunca cambiar mi esencia. Al igual, si alguien que me está viendo estudia periodismo, yo no soy ejemplo de nada. Yo todo lo que hago ha sido por ilusión, por ganas y por ponerle entusiasmo en las cosas que haces. Yo el consejo que le podría dar, por ejemplo, a un periodista es que siempre sea el mismo. No, el periodismo realmente yo pienso que es un arma de cambio social. Es algo que, que ayuda mucho a la sociedad y refleja realmente lo que somos como especie humana. Entonces el periodismo, si tú lo moldeas, si tú moldeas, puedes ser un personaje, evidentemente. Pero si tú moldeas esa forma en la que eres, tu periodismo está cambiando. Tu información puede cambiar. La forma en la que dices las cosas influye mucho. Entonces yo, por ejemplo, no es algo que me haya enseñado la universidad ni nadie, es algo que yo pues lo concibo así. El hecho de aprender lo que tú quieras aprender, ser como tú quieras. Decir, yo soy así, mira, por ejemplo, vamos a hablar con ejemplo. Yo llego a una entrevista y al principio yo iba con mi papel. O sea, yo iba con un papel con las preguntas súper nervioso, vamos, que olía a mierda allí, vamos, estaba cagado. Entonces yo llegaba súper nervioso. Pero hubo un momento en el que mi cabeza dijo, joder, yo quiero cambiar esto. También es cierto que eso me vino a raíz de la entrevista que tuve con Juancho Marqués. Cuando yo entrevisté a Juancho Marqués fui con una hoja con las preguntas y recuerdo estar hablando con él y la entrevista se la hice en media hora, pero estuvimos hablando como casi 3 horas. Entonces eso me hizo darme cuenta de que realmente tienes que ser tú mismo, ser una persona natural. Primero,
Porque aunque sea un artista con millones de reproducciones, que sea quien quieras, al fin y al cabo es una persona, entonces tienes que tratarla como tal. Y yo siempre trato como si fuese amigo mío. Entonces haces que entre en un bucle de confianza, haces que se sienta cómodo. Entonces eso va en base a seguir mejorando. Yo veo una entrevista mía de hace 3 años y veo una hora y he notado cierta mejoría, evidentemente. Entonces esa es mi meta, esa es mi motivación. Esa es la pregunta que me habéis preguntado. Después, me habéis preguntado también por lo de Telecinco. ¿Cómo empecé lo de Telecinco? Bueno, lo de Telecinco es un poco curioso. Evidentemente es una oferta de trabajo. Yo me puse en contacto y me llamaron de ahí de Telecinco. Y yo pues me presenté. Nos hicieron una prueba. Son 2 pruebas. No, 3 pruebas, perdón. Nos hicieron una prueba de actualidad deportiva, para ver si estabas al tanto de la actualidad deportiva. Algo muy importante para los periodistas, siempre tener la actualidad muy presente, saber de todo. La otra prueba era de edición, una edición de Avid. Tenías que editar un vídeo de 2 minutos, dejarlo en 30 segundos. La otra era de locución, un poco de locución, porque tú cuando haces un vídeo pues tienes que meter una voz en off, entonces un poco también qué tipo de locución tienes, qué tono tienes, todo eso. Pues nada, yo me presenté, habían 2 personas más y bueno, y decidieron contar conmigo. Fue una experiencia breve por la situación esta del COVID, pero fue maravillosa. La verdad que me llevo una experiencia brutal, me llevo grandes amigos, que considero grandes amigos, que me han enseñado mucho y otro campo en el que aprender, ¿sabes? Nunca cerrarse a algo, decir, no, yo solo quiero televisión. No, no hay que cerrarse, hay que ir probando cosas, hay que ver dónde eres bueno, en qué puedes mejorar, en qué eres malo y dices, vale, en esto soy malo, pues esto tengo que pulirlo más. Esas cosas es lo que realmente hacen a uno como persona y como profesional. Después, pues bueno, pasó esto del COVID y yo terminé allí, ya me bajé otra vez aquí a Orihuela y bueno, y hasta ahora. No sabré qué pasará, no, nadie lo sabe, pero bueno, muy contento con la experiencia que viví, algo maravilloso. Proyectos en mente. Pues no soy una persona de crearme muchas expectativas o crearme proyectos. Sí me gusta tener sobre todo las cosas claras de algo que quiero o qué metas tengo, como os he dicho antes, qué objetivos tengo. Yo diría que de proyectos seguir creciendo, seguir mejorando, seguir creciendo profesionalmente. No me cierro a nada, porque como os he dicho, la vida te cambia en cualquier instante. O sea, yo pasé de estar viviendo en Madrid a tener que volver a Orihuela, pasé de televisión a radio. Entonces son cambios muy grandes que la vida pues, te da. Sí que esos proyectos yo recomiendo o esos proyectos, esas metas que tal, que sí que sepas afrontarlos. Es decir, hay que estar preparado para afrontar esos cambios. No cerrarse a eso, no cerrarse a algo de no, es que yo vengo a hacer televisión, no quiero hacer radio. No, ser tú mismo. Si se te ofrece la oportunidad de trabajar en radio, trabaja en radio. Si te presenta una oportunidad de trabajar en un periódico, trabaja en un periódico. Cuanto más sepas y más abarques, seguro que antes sabrás en lo que realmente eres bueno. Porque tú a lo mejor te puede gustar mucho la televisión, te puede gustar mucho la radio, te puede gustar mucho las entrevistas. Yo a lo mejor no soy el mejor haciendo entrevistas, probablemente no lo sea y no lo soy. Pero sé que es algo que me gusta, entonces quiero ser el mejor. Hay que ser así, suena feo, pero tienes que ponerte esas metas. Es decir, yo quiero ser el mejor en esto, pues voy a luchar por ello. Sin dejar de lado otras cosas, evidentemente. Yo no me enfoco solo en entrevistas y en cosas de estas. Me enfoco en todo. Todo lo que se presenta, bueno, hay que seguir creciendo.